Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor. En esta mañana venimos a estudiar lo que es el capítulo 14 de Romanos, para aprender o darnos cuenta de qué es lo que Pablo nos está hablando a través del poder del Espíritu Santo en este capítulo. Pues comienza diciendo, ¿verdad? Increíble, pero también en el Evangelio habemos algunos que somos débiles en la fe y otros pues que a lo mejor por el entendimiento, el conocimiento, lo que nosotros mismos hayamos aprendido de la palabra, eso pues también nos puede hacer fuertes en la fe, ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a hablar al respecto de lo que es el fuerte y el débil en la fe dentro de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a darle lectura a la palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice en la otra versión: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no está de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios, nuestro Padre, los ha aceptado por igual. Ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también nuestro Padre es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por esta mañana, gracias por este nuevo día que nos das. Gracias, Señor, por la nueva oportunidad que tenemos para estar delante de tu presencia y asimismo pues podernos glorificar en tu palabra, Señor, en tu nombre, y que nos dé sabiduría y entendimiento, como también, Señor, para poder entender a los hermanos que aún pues por el desconocimiento de la palabra, pero eso pues no es objeto de crítica, sino que aprender lo que ahora tú nos dices a través del Espíritu Santo y de tu palabra, qué es lo que tenemos que hacer con aquellos hermanos débiles aún en la fe, pero que todos, Señor, han sido aceptados por ti o te han reconocido a ti como Salvador personal. Así que en el hueco de tu mano nos depositamos, y que seas tú, por favor, Señor, ayudándonos, orientándonos, dándonos sabiduría, entendimiento a través del poder del Espíritu Santo, y que tu palabra, Señor, sea guardada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Padre Santo, por el pueblo de Israel te clamo, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, y que seas tú también, Señor, obrando en cada una de las familias que representamos, nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos en carne o familiares directos, que seas tú, por favor, obrando en su salud, obrando, Señor, en sus necesidades y ayudándoles también a salir adelante en cualquier situación o circunstancia difícil que ahora puedan estar pasando. Así que en el hueco de tu mano nos depositamos, y que seas tú también
dirigiendo la mente y el corazón de todos aquellos hombres y mujeres que ahora están en puestos de autoridad, que los guardes, que los protejas y que les ayudes también a tomar decisiones acertadas para nuestro país, El Salvador. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar al respecto de lo que es el fuerte y el débil en la fe. Y como dice pues la palabra, ¿verdad? Nos vamos a dejar dirigir por ella, por el poder del Espíritu Santo, para que sea pues ella misma quien nos instruya y que nos haga abrir nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, y así para no entrar a aquella polémica, ¿verdad?, que muchas veces hacemos unos con otros, de criticarnos. Pues la palabra claramente nos dice que no debemos de hacerlo, sino al contrario, debemos de ayudarnos en el sentido pues de que como dice la palabra, el que está firme procure mantenerse firme para no caer, y el que está débil, entonces tenemos que ayudarle, tal vez no a cambiar su mentalidad, pero por lo menos a hacerle ver lo que la Biblia nos enseña, y a veces cuáles son los pensamientos humanos que nosotros tenemos en cuanto a la comida. Porque aquí, a la verdad, de lo que se trata es de la comida, que si hay que comer carne o no hay que comer carne. Ya Pablo en Corintios lo ha dicho, que por causa del débil en la fe, pues él no comerá carne. Entonces, en este sentido, recordemos de antemano de que la salvación no la adquirimos por los alimentos o por lo que bebemos, sino por la relación que cada uno de nosotros tiene con el Señor. Entonces nuestra salvación no depende de los alimentos, no depende tampoco de los ritos que podamos hacer, o no depende de ninguna otra cosa que no esté sustentada en la Biblia, porque como humanos pues siempre estamos tratando de hacer las cosas fuera de la Biblia, y a veces los hacemos una ley, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, lo vamos a leer. Por eso dice: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Por eso decía, muchos a veces hablamos de la Biblia o leemos la Biblia, pero a veces le damos una mala interpretación, una mala dirección, y a veces también nosotros a veces nos queremos conformar con lo que el hombre dice y no con lo que la palabra enseña. Por eso la importancia de estudiar la Biblia, por eso la importancia de por lo menos leerla, tener un momento de lectura bíblica todos los días en nuestro diario vivir. Entonces, como dice aquí no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. O sea, sí es cierto que algunas personas en alguna medida, especialmente, vamos a decirlo así, ¿verdad?, los que no tienen una buena dirección espiritual, siempre están tratando de convencer al que está tratando de buscar una buena dirección a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Bueno, vemos quienes pues que hay personas que quieren evangelizar o quieren hacer creer al que está siguiendo la dirección del Señor a través de la palabra que está equivocado. Y esas cosas se dan siempre. Lamentablemente en el sentir religioso y el sentir espiritual, lamentablemente hay una buena diferencia o una gran distancia en cuanto a la verdad. Y por eso muchas veces nosotros entramos pues en controversia con otros hermanos o con otras personas, más bien dicho, igualmente a los que practican una religión. Entonces, por eso el debate muchas veces y que se vuelven hasta estériles, o sea, porque ni uno ni otro se llegan al entendimiento, a la comprensión de lo que están haciendo o diciendo. Entonces, por eso dice, si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Claramente podemos aprender que la palabra de Dios no es para discutirla, sino para compartirla o para comprenderla. Pero como vuelvo a repetir, muchas veces nos enfrascamos en nuestros propios ideales o
en la manera en que a nosotros se nos ha enseñado, ¿verdad? En alguna medida alguna doctrina, pero a veces las doctrinas están torcidas, no están bien dirigidas al respecto de la palabra. Ahora, por eso dice aquí, en el versículo 2, por ejemplo, dice, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todos, mientras que los débiles solo comen verdura. Pablo está poniendo este ejemplo en cuanto a la comida, ¿verdad? Y esto pues también lo vemos en la carta a los Corintios, la primera carta de los Corintios, en cuanto a comer o no comer algunas carnes. Pablo no estaba diciendo que no podíamos comer carnes, y nos vamos a enfrascar en esto porque aquí el comer verduras y el comer de todo, ahí prácticamente está incluyendo carne y bueno, de cualquier otra cosa respecto a lo que la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomios, en el capítulo 11, nos habla de los animales en aquel entonces que deberían de comer y de las cosas que no deberían de comer. Entonces, los animales puros y los animales impuros, porque todo depende de ese entendimiento. Y eso hasta hoy en día muchas personas dicen, no, yo no debo de comer carne de cerdo, yo no debo de comer conejo, yo no debo de comer garrobo, yo no debo de comer, bueno, cualquier otro animal de los que la Biblia dice que son animales impuros. Mientras que el fuerte en la fe, bueno, digo, nos hacemos fuertes en la fe porque también aprendemos que Pedro, en el libro de los Hechos, nos dice claramente de que el Señor le dijo a Pedro cuando estuvo aquel éxtasis, cuando iba para donde Cornelio, o estaba donde Cornelio en la terraza, que él ve un lienzo venir del cielo y de todo animal, dice ahí, y le dice, ¿verdad? El Señor, Pedro, mata y come. Y Pedro, pues, como nunca, dice él, como por ser un judío, nunca había comido animal impuro. Entonces, por eso le dice, ¿verdad? Señor, ¿cómo voy a comer algo impuro que nunca ha entrado a mi vientre, o sea, a su estómago? Y el Señor le dice, ¿verdad? No le llames impuro a lo que yo ya he limpiado. Entonces, bajo esas circunstancias nos damos cuenta que en verdad, recordemos que la palabra de Dios nos enseña que en el principio las legumbres, todas las plantas y las hierbas que el Señor hizo nacer de la tierra, nos dijo que sería de alimento. Pero después del diluvio, el Señor dijo, todo lo que viva sobre la tierra respecto a los animales pueden comer, y también dice, incluyendo las hierbas. Entonces, el Señor mismo ha autorizado, por decirlo así, de que podemos comer de todo. Sin embargo, ahí entra aquella parte por aquellos que se dice, los que comen verduras, ¿verdad? Los que se conoce como vegetarianos, y sabe que eso de comer legumbres prácticamente es saludable. Es saludable, ¿por qué? Porque si bien es cierto, las carnes rojas, las carnes de animal, pues hasta cierto punto, o los pescados o algunos animales del mar, pues por el problema del ácido úrico, muchas veces hay personas que dicen, no voy a comer carne por esta razón, ¿verdad? Porque el ácido úrico es como los camarones, que aumentan el ácido úrico, y es ahí donde personas que están enfermas por esa situación, pues dejan de comer, e incluso hasta para bajar de peso es mejor comer legumbres. ¿Por qué? Porque las legumbres hacen un efecto en nuestros intestinos y hacen evacuar todo lo que muchas veces ha estado por años quizás impregnado, ¿verdad? Y que se ha vuelto incluso como que si fuera una piedra, o sea, algo tan duro o cristalizado. Y por eso muchas personas, pues bueno, estoy hablando al respecto, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que como podemos comer de todo, pero a veces también se nos pasa la mano, y es lo que el Señor llama una glotonería, que no somos, por decirlo así, personas equilibradas en cuanto a la alimentación. Entonces, por eso dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, la otra versión dice, porque el Señor a todos nos ha recibido, ¿verdad? Dice, pero
débiles solo comen verdura. Cuando dice los débiles, no se está refiriendo en verdad a una persona débil en el sentido de no conocer la Biblia, sino a veces en el sentido en su debilidad, por decir, no voy a comer una cosa ni voy a comer otra porque está prohibida en la Biblia, pero debemos de manejar los tiempos. En el Antiguo Testamento, sí, todo eso, pues el Señor antes del diluvio, el hombre no tenía por qué comer animal. Pero posteriormente al diluvio es cuando el Señor también da la orden de que sí podemos comer animales. ¿Por qué? Porque en Corintios lo explica Pablo y dice, es porque damos gracias al Señor en todo. Entonces, cuando nosotros comemos o nos sentamos a la mesa para comer y nos sirven pues el plato de comida, pues por lo general nosotros siempre estamos dándole honra y gloria al Señor por esos alimentos, y no importa lo que comamos, porque en verdad tanto el débil como el fuerte en la fe, los dos al mismo tiempo le estamos dando gracias al Señor. Por eso la parte de la discusión aquí no concuerda en ese sentido. Por eso el Señor nos dice que no debemos de criticar a los débiles, o sea, a los que todavía están pensando que pueden vivir comiendo solo vegetales, que bueno, pero también los que comen vegetales no nos pueden criticar a nosotros por comer, digamos, carne, porque ese es el meollo de la situación, si podemos o no podemos comer carne, y ahí entra pues la carne hasta de cerdo, ¿verdad? Que el cerdo era un animal inmundo para los judíos y que también para muchas personas hoy en día sigue siendo un animal pues inmundo. Bueno, el asunto es que la carne del cerdo, pues por sus bacterias que a veces el animal adquiere, no deja de ser una carne peligrosa para la salud, porque ese es el detalle. Ahora, por eso dice en el 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo aquí, que nosotros, entre nosotros mismos, en cuanto a esa situación, no nos podemos criticar. ¿Por qué razón? Porque los dos hemos sido aceptados por el Señor y los dos nos permanecemos firmes por la dirección, por el poder del Espíritu Santo y por la dirección de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, para mantenernos siempre. Si bien es cierto, habemos algunos débiles por las comidas, pero también este débil en la comida también puede ser una persona fuerte en la fe. O sea, en otras palabras podríamos decir que el débil, en este caso, hablando de los débiles y de los fuertes, los dos nos podríamos estar congregando en una misma iglesia, y que de ahí salen personas que dicen, no, yo no como carne, de ninguna, dice, y yo solamente como verdura. Bueno, quiero decirles de que antes de hacer la prueba final, en cuanto pues al último parcial que teníamos que hacer en mi caso, ¿verdad?, para poder llegar a ser un predicador, un pastor, un ordenado al evangelio, al ministerio del Señor, yo me sometí leyendo el libro de Daniel, ¿verdad?, en donde Daniel pues decidió comer solo legumbres y había alcanzado mayor sabiduría que todos los demás estudiantes o las demás personas que estaban ahora viviendo en el palacio y comiendo de la comida del rey. Ahí tenemos una buena enseñanza también. ¿Por qué? Porque Daniel decidió no contaminarse. ¿No contaminarse con qué? Con la comida del rey. ¿Por qué? Porque el rey de Babilonia, aparentemente, todo lo que comía en cuanto a las carnes eran de animales que habían sacrificado a un ídolo. Y como lo habían sacrificado a un ídolo y Daniel sabía que no podía comerlo, entonces decidió él, le dice, ¿verdad?, a este capitán Arioco, y le dice que le permitiera comer solo legumbres, y que cuando fueron examinados de parte del rey, pues Daniel y sus tres amigos pues tenían mucha más sabiduría, estaban mucho más, bueno, su color no era un color pálido, digámoslo así, sino que era una persona pues
llena de vitalidad, porque sabemos que también las verduras tienen sus vitaminas, tienen sus minerales, y eso ayuda a nuestro cuerpo. Entonces, ese es un buen ejemplo que tenemos para darnos cuenta de lo que está hablando Pablo aquí en este sentido, de que así como Daniel no quiso comer carne sino legumbres, entonces, pero Daniel no era un débil, Daniel era un fuerte en la fe, y en el conocimiento que él tenía, pues era superior a los demás caldeos. Ahora bien, por esa razón, pero lo que les quería explicar es que yo también, antes de graduarme y ordenarme al pastorado, bueno, el día de hacer pues la prueba final, ¿verdad? El examen final, que era pues, no recuerdo si eran 250 o 500 preguntas, que había que hacer en un lapso de 4 horas. Entonces, claro, en mi capacidad, digamos, bueno, vamos a decirlo, ¿verdad? Me sentía débil, no me sentía fuerte para poder contestar ese examen. Entonces vine y le pedí al Señor que me diera, bueno, yo le pedí permiso al Señor para decirle de que iba a comer solo verduras y que no iba a comer carne de ninguna clase. Bueno, entonces llegó el momento en que a veces me invitaban a comer y me decían: mire, hermano, aquí le tenemos esta sopa de gallina, esta sopa de res, o esta sopa, bueno, comidas que habían sido cocinadas con carne, y les decía yo: mire, mejor denme frijolitos, verduras y todo eso, pero no voy a comer carne. ¿Por qué? Y ellos me decían: ¿y por qué? Y les digo yo: bueno, les voy a ser honesto, les digo, he hecho un trato con el Señor, solamente hasta ahí les puedo decir. Entonces, quiero decirles de que yo sí pasé esos 40 días comiendo solamente así. Bueno, a tal grado de que yo había rebajado varias libras de peso. E incluso pues muchas personas me preguntaban, muchos hermanos, ¿y qué tenés, que estás enfermo, que te veo bien, has rebajado mucho?, me decían. Y les decía yo: no me siento enfermo, yo me siento bien, yo me siento normal, yo no tengo ningún problema de salud, pero es que está muy flaco, que aquí, que allá, ya los pantalones ya no me quedaban, ¿verdad? Las camisas igualmente, pero lo que les quiero decir es que al final, el día que me tocó ir a hacer el examen, pues bendito sea el Señor, que no fue por las legumbres ni nada por el estilo, sino por el poder del Señor y del Espíritu Santo, que me acompañó en ese momento para hacer esa prueba de ese montón, por decirlo así, de preguntas que hacían para poder obtener el título de pastor o de graduado en teología. Entonces, pues bendito sea el Señor, que no saqué el primer lugar por unas cuantas centésimas de punto, pero sí saqué el segundo. Entonces, para mí fue una gran satisfacción saber que el Señor me había apoyado en ese aspecto. Entonces, lo cuento esto como un testimonio para que nos demos cuenta que en verdad comer verduras no es malo delante del Señor, porque lo hacemos para Él. Y si comemos de todo, igualmente lo hacemos para Él, porque todos estamos dándole gracias a Él por la oportunidad del alimento que nos da. Entonces, por eso en el 5 hay un cambio, porque si bien es cierto, estábamos hablando de la comida, ahora vamos a hablar de los días. Ahora dice en el 5: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Ahora dice en la otra versión, dice, bueno, pero antes les voy a leer el 4 en la otra versión para que veamos cómo nos dice esta Biblia, para no criticar a los demás. Dice: ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro, ¿verdad? De otro, o sea, de otra persona, o de otra persona que está bajo dirección de un amo. En este caso, bueno, lo leemos. Dice, a criticar el esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Dios nuestro Padre es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Vaya, en este versículo, quizás no lo explicaba, pero lo voy a explicar. En este versículo aprendemos que el único que nos puede corregir en cuanto
a las fallas, a las debilidades nuestras, es nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no tenemos capacidad de poderle cambiar la mente a nadie. No tenemos capacidad para poderle decir lo que es correcto y lo que es incorrecto, aunque la Biblia nos dice que sí. Pero muchas veces en este sentido, cuando entramos en esa situación, se vuelve un pleito, se vuelve una controversia, se vuelve una situación tan difícil que la otra persona no lo puede comprender, porque esto es igual como, por ejemplo, las personas, cuando hablamos, las personas que, como dicen el 5, que hacen diferencia entre un día y otro. Recordemos que para los judíos ha sido establecido el día sábado como el día del Señor, ¿verdad? Que ese es el día que se le dedica al Señor. Pero eso no quiere decir que el domingo no sea el día también en el cual la iglesia se reúne para darle también honra y gloria al Señor. Y allí hay una controversia, porque para los judíos el día sábado es inquebrantable. Y muchas veces para la iglesia, para el cristiano evangélico, también el domingo es el día de ir a alabar al Señor, aunque todos los días podemos hacerlo, ¿no? Porque todos los días son los que nosotros le vamos a dar honra y gloria, pero cuando ya hacemos distinciones entre una religión y otra, ahí es donde vienen los problemas. Entonces, por eso dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. O sea, para el evangélico, digamos, para el evangélico o para la iglesia gentil, así, todos los días son iguales para nosotros, porque todos los días le damos honra y gloria al Padre. Todos los días le damos honra y gloria al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir en la cruz por nosotros, en la cruz del Calvario. Entonces, y esa es la diferencia que hay entre el judío, porque para el judío que aún no es cristiano, no es evangélico, no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, él no cree en Jesús, él no cree que Jesús murió por él, él no cree que Jesús es el enviado por nuestro Padre Celestial para venir a salvar al mundo, para traerle la salvación. Y ahí es donde se entran en controversia. Pero vamos a decirlo, que si el judío, bueno, aún hoy en día el judío evangélico, pastores, iglesias evangélicas que ahora existen en Israel, cumplen con ese requisito, porque es un mandamiento de ley, o sea, de ley de la Torá, o ley que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, ha establecido para la nación de Israel, que ellos tienen que celebrar el día del Shabbat o el día sábado, que es el día para ellos de conmemoración, porque ellos lo que hacen es leer el libro de Éxodo, jóvenes, viejos, jóvenes y niños, lo leen. ¿Para qué? Para saber lo que nuestro Padre Celestial hizo con ellos o con sus antepasados allá cuando venían de Egipto, cuando salieron de Egipto. Entonces todo eso lo manejan a tal grado que ese libro se lo pueden como a la palma de sus manos. Entonces, para que vean el poder de nuestro Padre Celestial, el poder de nuestro Señor Jesucristo y cómo la guía del poder del Espíritu Santo hizo para que el pueblo de Israel caminara de día y caminara de noche, porque el Espíritu Santo era el que hacía brillar aquella columna de fuego, que no era un fuego para quemar, sino era un fuego para alumbrar, y eso era el poder del Espíritu Santo, al igual que la luna, para que el sol no los fatigara. Entonces, ahí, ese día para los judíos es una ley, pero para nosotros la iglesia es el domingo. ¿Por qué? Porque para nosotros la iglesia del Señor, pues Jesucristo resucitó el día domingo. Entonces, por esta razón, y aún pues los mismos judíos, Pablo inclusive, habla de eso al respecto, que no es pues para la iglesia, dice el día del Señor, y como el judío lo reconoce sábado, entonces el día del Señor, yo estaba en el día del Señor, dice Juan, y así también lo expresa Pablo. En el día del Señor, pues fue el día de su resurrección para nosotros la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso hay diferencia. Pero vamos a decirlo, si los judíos lo hacen, el evangélico lo hace con todo su corazón,
celebrar el día sábado no es porque sea un débil de la fe, no es porque esté entendiendo de que ese día es el que se debe de celebrar el día del Señor, no, es que el judío conoce perfectamente la ley y conoce perfectamente que esa fue una orden dada por nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso aquí cuando está hablando Pablo y dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno está plenamente convencido en su propia mente, o sea, que cada uno debemos de estar convencidos en lo que creemos, en lo que la Biblia nos enseña y en la roca que estamos parados, que es Cristo. Entonces, bajo esa dirección nos damos cuenta que los días y las comidas no tienen nada que ver con la salvación, siempre y cuando que hayamos reconocido a Jesús como nuestro único Salvador personal, porque recuérdese que el requisito pleno para poder accesar o estar en la presencia de nuestro Padre Celestial o vivir en esa patria celestial es creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario y creer que a través de ese sacrificio el Señor nos ha comprado y nos ha librado de la condenación eterna. Esa es la seguridad que nosotros debemos de tener y por eso dice en la Valera, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿De qué? De lo que ha creído, de lo que la Biblia nos dice. Por eso en el 6 dice, los que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar a Dios. El judío, aún el cristiano evangélico en Jerusalén, el día de sábado lo está haciendo para glorificar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia gentil, el día domingo lo estamos haciendo para glorificar a nuestro Padre Celestial, aunque nosotros como iglesia gentil, como evangélicos, lo que hacemos es que si todos los días nos vamos a reunir ese es un decir, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, es que yo todos los días que me reúno en la iglesia estoy alabando y adorando al Señor, pero la verdad es que nosotros todos los días, desde que amanece hasta que anochece y nos acostamos, nos dormimos y volvemos a amanecer el siguiente día, estamos dando siempre honra y gloria al Señor. Por eso aquí está la diferencia entre solo el que se congrega en días, porque ese es el día designado para ellos, y nosotros que le podemos congregarnos o darle honra y gloria todos los días al Señor, aunque no estemos en un ministerio, en una iglesia reunidos, pero en nuestra mente y en nuestro corazón nosotros sabemos que tenemos que adorar y agradecer al Señor por todas las buenas maravillas que hace en nuestras vidas. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos acepción de día para adorar al Señor. Entonces dice, ¿verdad? El 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios también. O sea, hablando de la comida, de lo que vamos a comer. Pero todo damos gracias a Dios por los alimentos, no importa si es un plato de carne o es un plato de legumbres y frijoles, lo que nosotros comemos, siempre le damos honra y gloria a Dios. Por eso, porque Él es nuestro hacedor y sabemos que la comida no es lo que nos permite ser salvos, sino la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario es la que nos compra, es la que nos guarda, es la que nos libra y nos da la oportunidad de la vida eterna. Ahora dice el 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Sabe? Dice aquí, nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios. Lo que Pablo decía, ¿verdad? Allá en Gálatas, que estoy juntamente crucificado con Él y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, nosotros como cristianos evangélicos, ya no vivimos para nuestra propia mente, para nuestro propio sentir, sino que ahora vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros estamos pues contentos de que si morimos o seguimos en vida, seguiremos siendo para el Señor, porque si yo muero, sigo siendo para el Señor. ¿Por qué? Porque voy a su presencia, ¿verdad? Y si yo no muero y sigo en la calle, en el mundo, en mi casa, bueno, estoy siempre tratando de glorificar a nuestro Señor Jesucristo por su obra maravillosa que ha hecho para nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Entonces,
Como dice aquí, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, sino que todos vivimos por la misericordia, por la gracia, tanto vivimos como morimos por medio de Él y para Él. Entonces nuestras vidas prácticamente están dentro de la voluntad de nuestro Padre Celestial, y como dice el 8, y si vivimos o morimos es para honrar al Señor Jesucristo, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. En realidad Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. Entonces hay personas que dicen, ¿verdad?, de que ya nos morimos, ya no tenemos oportunidad de nada. Pero aquí la Biblia categóricamente nos enseña de que no, que para todos va a haber un segundo fin. Digo, un segundo fin en este aspecto, porque en Daniel lo aprendemos, y un día de estos lo hablaba cuando decíamos que nosotros, que todo el mundo va a resucitar aquel día. Algunos van a resucitar para estar en perpetuidad con nuestro Padre Celestial, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, y otros van a estar pues a perpetuidad, pero en un lugar de tormento, y va a ser su vergüenza alejarse cabizbajos quizás del Señor, creyendo que por su religiosidad, creyendo que por su actuar personal, y estaban agradando a Dios. Esa es la vergüenza que van a sufrir todos aquellos que en verdad no estén confiando plenamente en el Señor. Pero si lo que hacemos respecto a la comida, pero estamos confiando plenamente a Él, entonces pues los dos tipos de personas, el fuerte y el débil, en cuanto a eso tenemos la misma oportunidad. No así para el que de verdad está contraviniendo toda la palabra, porque vaya, si alguien dice yo voy a ser salvo, pero está viviendo como el mundo vive, ahí pues es otro asunto, en el cual pues nos damos cuenta que si nosotros no estamos cumpliendo con el mandamiento, pues podemos perder quizás la oportunidad de estar delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso pues en el 10 dice: por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia, ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. En la Biblia dice: juro por mi vida que en mi presencia todos se arrodillarán y me alabarán. Entonces, el Señor, a través del Espíritu Santo, de su palabra, nos indica por qué no debemos de criticar a los hermanos que comen legumbres, o a juzgar a aquellos que guardan un día en específico, ¿verdad? Porque a cada uno de nosotros nos ha dado un entendimiento, a cada uno de nosotros nos da una dirección, unos para poder entenderlo todo y otros para poder entenderlo menos. Entonces, pero eso no quiere decir, por eso usted y yo no podemos juzgar, y ahora pues categóricamente lo digo respecto a los judíos, no podemos estar juzgando a los judíos, que ellos, y a la iglesia evangélica judía, que estén celebrando el Shabbat, el día sábado, como el día memorable para el Señor. Pues ellos están en todo su derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos siguen siendo el pueblo y escogido de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que viene de la descendencia de Jacob. Entonces, o de Abraham, ¿verdad? Porque desde Abraham viene esa descendencia hasta hoy en día en cuanto al pueblo israelita, lo que por nosotros pues muchas veces decimos los judíos, ¿verdad? Pero la verdad que son el pueblo de Israel, el escogido de Dios, y ellos están haciendo las cosas correctamente porque ese es un mandamiento que les ha dado el Señor, no hacia nosotros, para la iglesia, aunque algunos judíos dicen, ¿verdad?, evangélicos, dicen, no, la iglesia también debería de participar de esto, pero la verdad que nosotros no podemos, porque no somos una descendencia directamente judía o israelita, sino que somos una descendencia de la fe en Abraham, somos descendencia de Abraham por medio de la fe. Y esto también lo hemos aprendido en este libro, que somos descendientes de Abraham respecto a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí pues como decía este versículo, ¿verdad? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Refiriéndose al que come legumbre y al que come carne, o de todo. Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. O sea que en aquel día, aquí en esta versión nos dice, vamos a comparecer delante de la presencia del Señor, o sea, el tribunal de Cristo, el lugar, porque en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10 habla al respecto, que todos vamos a comparecer en aquel día delante del tribunal de Cristo. Ojo,
este no es un juicio para la iglesia, sino que para examinar todas las cosas buenas y malas que hemos hecho. ¿Qué hicimos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles fueron nuestras obras? ¿Estuvieron cimentadas en la roca? ¿Estuvieron cimentadas en piedras? ¿O estuvieron cimentadas en basura o madera? Eso es lo que va a probarse ahí. Pero aún el mismo versículo, en el mismo Corintios dice, pero al final, aunque por fuego todos van a ser salvos, o sea que por una purificación que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Entonces, por eso dice Pablo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ningún creyente evangélico va a dejar y ha muerto creyendo en Cristo, no va a resucitar para ir al infierno, sino que va a resucitar para ir a un juicio delante del Señor, o sea, al trono. Por eso cuando dice aquí, compareceremos ante el tribunal. Es un tribunal, ¿para qué? En donde pues a cada uno se nos van a ver las obras, lo que hicimos ya con el Evangelio en nuestras manos, y también las obras que hicimos, si eran buenas o si eran malas, si habíamos actuado de acuerdo a la palabra, a lo que la palabra nos manda, o si actuamos de acuerdo a nuestro propio criterio. Entonces, todas estas cosas, como digo, se van a aclarar allá cuando lleguemos a la presencia del Señor. Entonces, mientras tanto, por eso la palabra nos dice, no critíquense los unos a los otros en este sentido. No nos debemos de criticar si uno come o no come carne, si otro come legumbres o no come legumbres. Entonces, no hay crítica, porque vuelvo a repetir, el Señor ya ha limpiado todos estos animales que antes eran inmundos para que fueran comidos por nosotros. Ahora el Señor en su palabra, Él mismo nos dice, cuando le dice a Pedro que no llamemos inmundo a lo que Él ha limpiado. Entonces, estas son las controversias que muchas veces se pueden dar, pero con la palabra y con el entendimiento que nos da el Espíritu Santo podemos darnos cuenta que tanto uno como el otro siempre están dando gracias al Señor y siempre le están pues sirviendo, ¿verdad? Entonces por eso dice en el 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios nuestro Padre Celestial. Y en el 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando dice de sí, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de todas las cosas que nosotros hayamos hecho. O sea, que por eso, como la salvación es personal, la salvación no es colectiva, sino es personal. Por lo tanto, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra, de todo lo que hemos hecho con nuestra familia, de todo lo que hicimos para con nuestros vecinos, de todo lo que hicimos para con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, e incluso si les compartimos o no les compartimos el Evangelio, si dimos o no dimos testimonio de que éramos buenos siervos del Señor o buenos seguidores de Cristo, buenos discípulos. Bueno, todas esas cosas, e incluso de nuestras palabras y de nuestras acciones vamos a tener que dar cuenta en aquel día, porque ese tribunal, el tribunal de Cristo, para eso sirve. ¿Por qué? Porque dependiendo de todo lo que nosotros hayamos hecho, así vamos a recibir ese galardón. Si alguien ha trabajado directamente o en buena dirección, como el Señor nos ha instruido, bueno, el Señor nos dará un galardón, y ahí es, por eso la corona de la vida, bueno, hay 5 coronas que el Señor le va a dar, una corona o las coronas que merezca a cada uno, de acuerdo, que esos son los galardones, de acuerdo a lo que nosotros hicimos con lo que teníamos que hacer respecto al Evangelio. Por eso en la versión actual dice, repito el 11 y el 12, en la Biblia Dios dice, juro por mi vida que en mi presencia todos se arrodillarán y me alabarán. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Él venga en segunda ocasión, cuando Él se postre o se pare allá en el monte de los olivos, y que al final de toda la batalla de Armagedón, cuando él sea ya el vencedor y que comience a reinar sobre 1000 años, todos los gobernantes, todos los habitantes de la tierra llegarán delante de su presencia y se arrodillarán. Ahí estaremos todos arrodillados delante de Él. Por eso este versículo tiene cumplimiento cuando ella en el milenio dice, porque escrito está, dice,
juro por mi vida que en mi presencia todos se arrodillarán y me alabarán. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios nuestro Padre para que Él nos juzgue. Entonces, ahí, como dije, ahí se va a cumplir aquella palabra que dice en Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Y que los que no fueron encontrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Bueno, pero eso, como repito, ese es otro juicio que se va a dar en el trono blanco, pero la verdad es que usted y yo, hermanos, tenemos que hacer, pues, tenemos que tratar la manera, más bien dicho, de poder cumplir lo que la palabra nos enseña, de poder entenderla. Por eso decía, ¿qué es lo que Pablo nos está enseñando en este capítulo? ¿Qué es lo que cómo Pablo quiere que dirijamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas al Señor? Porque más adelante en este versículo habla al respecto, que la salvación no es comida ni bebida, que la salvación es por medio de la relación que usted y yo tengamos con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, y cómo conduzcamos nuestras vidas por la dirección del Espíritu Santo. Entonces, no nos fijemos en lo que otros hacen en cuanto a comida, sino fijémonos bien cómo usted y yo estamos caminando delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se le olvide que el Rey pronto estará llamando a su iglesia para reunirnos con Él allá en el cielo. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel y maravilloso con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros hijos, con cada uno de nuestros padres, nuestras madres, Señor. Gracias porque hasta hoy las mantienes saludables. Gracias también por nuestros hermanos en carne. Gracias por cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Y gracias también, Señor, por cada uno de nuestros hijos, nietos y bisnietos, donde quiera que se encuentren, Señor, que tu mano poderosa los guarde, los proteja, los libre de todos hechos del enemigo, y que también, Señor, les puedas proveer en sus necesidades. Así también por cada uno de nuestros hermanos en Cristo y familiares que estén pasando por diversas pruebas, diversas dificultades, diversas enfermedades, diversas situaciones difíciles hoy en día, Señor. Te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que por favor les ayudes a poder salir adelante, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre los enfermos y que seas tú, papito lindo, por favor, obrando en beneficio de cada uno de aquellos que han creído en tu nombre. Padre, así también te suplico una vez más por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por nuestras autoridades civiles y militares, y por cada uno de los que representamos, Señor, a cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país El Salvador, que también nos ayude, Señor, a salir adelante en la situación que estemos viviendo, y en tus manos, Señor, nos depositamos para que tú nos sigas guiando a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Igualmente te clamo por aquellos familiares, por aquellos amigos, por aquellos compañeros de trabajo, de estudio que aún, vecinos, Señor, en nuestros vecindarios, que aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora, mi Señor, puedan abrir su corazón, puedan abrir su mente, puedan abrir sus labios y confesar, Señor, con sus bocas que tú eres su único Salvador personal, repitiendo, Padre, esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da el Señor, y gracias porque hasta aquí Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y que el Señor me los guarde y me los bendiga y derrame muchas bendiciones sobre sus casas. Así que no se olvide que el Rey
pronto habrá de venir. Bendiciones.